Hace partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Panamá suspendió operaciones de las aerolíneas venezolanas. La medida tendrá una duración de 90 días prorrogables. Las aerolíneas suspendidas son Aeropostal, Alas de Venezuela, Avior Airlines, Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A., Conviasa, Línea Aérea de Servicio Ejecutivo Regional, Láser, Rutas Aéreas de Venezuela, Rapsa, Santa Bárbara Airlines, Surpial Airlines, dijo un comunicado de la Presidencia de Panamá que señala que a partir del próximo 25 de abril y por 90 días prorrogables, las operaciones en el país de las aerolíneas venezolanas están suspendidas en el marco de una crisis diplomática bilateral que ya incluye el retiro de los respectivos embajadores. El gobierno venezolano suspendió desde el pasado viernes y por 90 días prorrogables los vuelos de las aerolíneas panameñas Copa, desde la aerolínea panameña Copa, desde y hacia Venezuela, como parte de las medidas que congelan las relaciones comerciales y económicas con un grupo de funcionarios, incluido el presidente Juan Carlos Varela y 46 empresas panameñas. Esa fue la reacción de Caracas a la publicación el pasado 28 de marzo por parte de Panamá de una lista de 55 personas venezolanas políticamente expuestas, entre ellas el presidente Nicolás Maduro, consideradas de alto riesgo de blanqueo de capitales. ¿Dónde quedan los ciudadanos en todo esto? Fuera de la ecuación, si usted iba a viajar a Panamá o por Panamá hacia un tercer destino, en los próximos 90 días por lo menos va a tener que replantearse el viaje, pero como el gobierno, y esto hay que decirlo con toda la responsabilidad del caso, tiene a los 20 y pico millones de venezolanos que quedamos en este país como rehenes, bueno, nos cierra Panamá y nos abre Aruba. Si usted ve en este momento Venezolana de Televisión, pues lo único que verá es imágenes sobre el 11 de abril de 2002. Por cierto, en una de esas imágenes acaba de aparecer Héctor Navarro, exministro de Educación, y hoy acervo crítico del gobierno de Nicolás Maduro. El principal titular del diario 2001 nos dice: Panamá también cierra su cielo con Venezuela. La suspensión de vuelos de aerolíneas criollas hacia el Istmo entrará en vigencia el 25 de abril. La medida tendrá una duración de 90 días prorrogables. La nación centroamericana argumenta reciprocidad en su decisión. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, buenos días. Son las 6:33 minutos y esto, ustedes lo saben, es Titulares de la Mañana de RCR 750M. Trabajaremos Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Marilia García, Leonel Espinosa, María Alejandra Silva y César Umbría en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles y quien les habla, Pedro García Otero. Cifras que asustan, las del Ministerio de Salud sobre los casos de malaria. Ministro de Salud confirma 175,000 casos de malaria en Bolívar. Aseveró que el plan de control vectorial y nacional de vacunación permitirá disminuir los indicadores de la malaria y el resto del país. Explicó que en la entidad se han registrado cerca de 400,000 casos y en la actualidad se registra uno de los niveles más bajos, cerca de 175,000 casos. Y estos son los niveles más bajos, bueno, que venga Dios y nos ayude. Estamos en la mitad de los indicadores y esto ha sido posible por el trabajo conjunto entre el gobierno nacional y regional. En todo caso, 400,000 casos de malaria en Bolívar prácticamente deberían indicar que casi todos los bolivarenses han sido afectados por la enfermedad, porque ese es un estado muy grande y relativamente muy despoblado.
El principal titular del Nacional nos dice: Venezuela se convierte en un problema hemisférico. Allen Chastanet, presidente de la Organización de Estados del Caribe Oriental, expresó preocupación por el éxodo de venezolanos. Este es el principal titular de su edición impresa. Eso supone una amenaza de seguridad para todos nosotros, ya que estamos viendo un aumento en el número de personas que emigran desde ese país. Y abajo hay una foto reveladora de una gigantesca cola en un parque y se llama así. Tiene el siguiente título: una avalancha de venezolanos en Medellín. Se vieron desbordadas las 2 sedes habilitadas por el gobierno para iniciar la inscripción en el registro administrativo de migrantes venezolanos, indicó la colonia venezolana en Colombia. Tony Vitola, presidente de la organización, aclaró que no habrá sanciones para los que participen. Lo que sí deben saber es que si no se censan quedarán excluidos de la base de datos gubernamental para implementar la atención humanitaria al que lo requiera. Realmente es penoso, lamentable, una vergüenza para el gobierno nacional, no para la ciudadanía venezolana que busca lo que tiene que buscar, pero es una vergüenza para el gobierno venezolano que su gente huya de su país. Y aquí solo se puede recordar aquella frase de Simón Bolívar que decía: huid de un país en el que uno solo tiene todos los poderes. Es un país de esclavos. Hablando de lo cual, ayer hubo una declaración conjunta de los presidentes Mariano Rajoy de España y Mauricio Macri de Argentina, quienes señalaron que no reconocerán los resultados de las elecciones venezolanas del 20 de mayo. El presidente Mauricio Macri dijo hoy que no vamos, hoy por ayer, que no vamos a convalidar el resultado electoral del 20 de mayo en Venezuela, ya que esas elecciones no tienen ningún valor. Y agregó que por más que Nicolás Maduro me insulte, no lo vamos a reconocer como un presidente democrático, ya que hace rato que no hay democracia en ese país, en el marco de una declaración conjunta con su par Mariano Rajoy en la Casa de Gobierno. Esto lo trae La Patilla. Además dijeron que no reconocerán el resultado de las elecciones venezolanas que se celebrarán el 20 de mayo y señalaron que la única solución para Venezuela es devolverle la palabra a los ciudadanos sin amenazas. En tanto, La Patilla también señala que las elecciones en Venezuela son un ataque a la democracia, afirma el nuevo embajador estadounidense ante la OEA. El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, dijo que las elecciones en Venezuela son un ataque a la democracia, reseñó La Voz de América. En declaraciones de esa emisora, el diplomático criticó que, según dijo, no se permita una supervisión de la OEA o de las Naciones Unidas en las elecciones previstas para el 20 de mayo en Venezuela. Además, indicó que Venezuela debe volver a ser la potencia que fue y abogó por una solución a la ola migratoria de venezolanos generada por la crisis económica y social del país sudamericano. La respuesta del gobierno es la siguiente, en boca de Jorge Rodríguez: aquí decidimos lo que nos da la gana a los venezolanos. Ojalá el tema fuera ese, que los venezolanos decidieran lo que les da la gana. Si los venezolanos decidieran lo que les da la gana, habría democracia. El problema es que deciden lo que les da la gana 200 o 300 individuos que están apoderados del país. Y cuando digo 200, a lo mejor estoy exagerando. Por supuesto, Rodríguez está en el top 10 de esos individuos. El jefe del comando de campaña, Simón Bolívar, afirmó que ninguna fuerza externa va a influir en los asuntos políticos del país. Aquí no te metes gringo, aquí no te metes Rajoy, aquí no te metes Santos. Aquí decidimos lo que le da la gana a las venezolanas y los venezolanos. Y yo debo insistir, si eso fuera así, no habría ningún problema. El problema es que se decide lo que le da la gana a Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y a veces a Diosdado Cabello. El también ministro de Comunicación llamó a todas las fuerzas oficialistas a permanecer en unión de cara a las elecciones presidenciales del domingo 20 de mayo. Debemos votar por nuestra independencia y desplegarnos para lograr los 10 millones de votos. El principal titular del Universal nos dice: ausencias de Trump y de Maduro reducen tensiones en la cumbre. Los mandatarios de Estados Unidos y de Venezuela serán los grandes ausentes de la cita hemisférica. La cancelación de Trump desluce la cumbre de las Américas, dice este rotativo. Jason Marczak, analista experto en América Latina del Atlantic Council, señaló que el vicepresidente Pence es un gran representante del presidente y ha viajado previamente a la región, pero no es lo
mismo que tener a Trump allí. La cancelación de su asistencia y de su posterior viaje a Colombia. Estamos hablando de Donald Trump, bajo el argumento de la crisis en Siria, desluce el encuentro y confirma la indiferencia de Trump hacia Latinoamérica, reseñó DPA. La situación en Siria es tan grave que Eurocontrol, que es el controlador del tráfico aéreo en el continente europeo, emite alerta por posible ataque con misiles a Siria. Estamos hablando de la Deutsche Welle, que trae esta información, La Voz de Alemania. La organización europea advirtió que podrían lanzarse misiles de crucero en las próximas 72 horas contra territorio sirio, por lo que exigió precaución a las líneas aéreas. El despliegue rutinario del portaaviones USS Harry S. Truman en la foto de la Armada de Estados Unidos en el mar Mediterráneo ha desatado las alarmas ante un posible ataque contra Siria, y eso parece estar directamente relacionado con la alerta emitida este martes por Eurocontrol, Organización Europea para la Seguridad Aérea, que advirtió a las aerolíneas que vuelan sobre el Mediterráneo Oriental sobre una posible acción militar en las próximas 72 horas. Ayer decía Trump que el ataque químico contra Duma, contra la ciudad de Duma, era una salvajada y que no iba a quedar impune. El Comercio de Lima nos dice qué significa para la región que Trump no asista a la Cumbre de las Américas. El primer viaje de Donald Trump a Latinoamérica como presidente de Estados Unidos fue cancelado debido a la crisis en Siria, informó la Casa Blanca. Será será una ausencia inédita para la Cumbre de las Américas. Para algunos será un motivo de frustración, quizá para otros un consuelo. Lo cierto es que la primera visita de Donald Trump a América Latina como presidente de Estados Unidos fue cancelada de forma sorpresiva este martes. No era un viaje cualquiera. Trump iba a asistir a la Cumbre de las Américas como hicieron todos sus antecesores desde que esa cita de gobernantes hemisféricos comenzó en 1994. El Nacional nos dice que presentan plan para ayudar a gestionar flujo de venezolanos. La OIM, esto es la Organización Internacional para las Migraciones, señaló que requerirán $32,3 millones para el financiamiento del proyecto. La portavoz Olivia Headon explicó en la rueda de prensa bisemanal de la ONU en Ginebra que el plan, que requerirá $32,3 millones para su financiamiento, se sumará a los esfuerzos nacionales y otros programas como el de la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados que se aplican en la región para ayudar a los gobiernos que reciben y acogen a un gran número de venezolanos. El Tiempo, diario del oriente del país, dice que la Asamblea Nacional analizará posible juicio contra Nicolás Maduro. El jefe del Parlamento, Omar Barbosa, explicó en la sesión legislativa de este martes que el llamado TCJ en el exilio deberá solicitar la autorización a la Asamblea Nacional para continuar con el juicio contra el presidente Nicolás Maduro. Noticiero Digital trae un trabajo que firma la periodista Sofía Neder, que dice que en la Asamblea Nacional se difiere sobre el cómo del enjuiciamiento contra Maduro, y la piedra de tranca es aquel famoso juicio político que se inició en noviembre de 2016 y que, desconoció al presidente de la República. Además, señala que las estipulaciones constitucionales deben cumplirse a cabalidad, dice Omar Barbosa. No se ha recibido la notificación formal que manda la Constitución para que se inicie de forma legal el proceso, y ciertamente pareciera que los partidos inhabilitados, es decir, 20 Venezuela, Alianza Bravo Pueblo, Voluntad Popular, Primero Justicia, el mismo AD, están en favor de iniciar el juicio político contra Nicolás Maduro, pero grupos como Avanzada Progresista pues no están tan claros. UNT no está tan claro tampoco sobre este tema. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales exige a la Asamblea Nacional que rescate la independencia del poder electoral, y para ello hay que designar nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. España, no se pierdan esto, 6:44 minutos, desmiente a Tarek William Saab por supuesta detención de la enfermera
de Hugo Chávez. Autoridades de España desmintieron este martes al fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, sobre la detención de la ex tesorera y enfermera personal de Chávez, Claudia Díaz Guillén, y de su esposo Adrián Velázquez en dicho país. De acuerdo a lo reseñado por Associated Press, fuentes de la Policía Española, la Guardia Civil, la Audiencia Nacional y el Ministerio de Interior confirmaron por separado a dicha agencia de noticias que negaban que tuviesen a Guillén o a Velázquez bajo su custodia. Y cierro con declaraciones de Elías Jagua, ministro de Educación. Quien mencionó este martes durante la firma del nuevo contrato colectivo para los docentes del sector público, bromeando pero en serio a los dirigentes sindicales de la oposición, que para que el mismo se cumpla, Nicolás Maduro debe seguir siendo presidente. Yo le decía bromeando, pero en serio, a algunos dirigentes gremiales de la oposición que lo único que falta es que para que se cumpla este convenio es que Nicolás Maduro siga siendo presidente, declaró el ministro durante una transmisión en cadena nacional que Maduro, por cierto, se comprometió a no realizar mientras durara el periodo preelectoral. Este es justamente el principal titular de Últimas Noticias. Dice: sueldo de maestros subirá 292%, gobierno y magisterio firmaron ayer la segunda convención unitaria. ¿Cuánto pasará a ganar un maestro? Esto no lo dicen. Probablemente no llegue a 1,5 millones de bolívares. Con eso sabemos todos que no se vive. 6:46 minutos, vamos a publicidad. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Tecnohospitalaria.com le ofrece venta de material médico descartable y todos los consumibles del área médica. Servicio técnico desde una silla de ruedas o un tensiómetro hasta una clínica completa. Y venta de equipos y mobiliario para su consultorio médico o estético. Todo con la mayor calidad del mercado y la más esmerada atención. Contáctenos por www.tecnohospitalaria.com o por el 0212-519-6031. Tecnohospitalaria.com es la calidad que da la experiencia en servicio y venta de insumos y equipos médicos y estéticos. Compu Periquito Recargas. Recarga de cartuchos de tinta y tóner al mejor precio. Hasta 70% de ahorro en costos de impresión. Nosotros llegamos a usted, prestamos servicio de retiro y entrega de cartuchos y tóner en 24 horas sin costo. Utilizamos tinta certificada para cada modelo y marca de cartucho. Avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Bus Caracas. 0212-552-6930, 0212-551-9450 y 0424-243-2949. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. 6:49 minutos. El candidato presidencial Henry Falcón señala a Zapatero que el único acuerdo consiste en derrotar a Nicolás Maduro. Responde así
a las declaraciones muy malintencionadas de José Luis Rodríguez Zapatero en la víspera. El candidato presidencial Henry Falcón dijo el martes 10 de abril al ex jefe de gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, que el único acuerdo al que se comprometió es a derrotar al aspirante a la reelección Nicolás Maduro, luego de que el español sugiriera un gran acuerdo político tras los comicios. Al expresidente Zapatero le reitero que el único acuerdo de unidad nacional con el que nos hemos comprometido consiste en derrotar a Nicolás Maduro en las próximas elecciones presidenciales. Si votamos, ganamos, escribió Falcón en Twitter. La Patilla nos dice que más de 2.000 protestas se han realizado en Venezuela en lo que va de año. Esto es el Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana, ente adscrito al Ministerio de Interior, Justicia y Paz. En 42% se incrementaron las protestas en Venezuela, de acuerdo a las cifras oficiales emanadas de este ministerio. Las causas generadoras de protestas fueron la falta o daños ocasionados en los servicios públicos, 896 protestas, alimentación 359 y comercial 279, entre otras. Los médicos del Hospital Vargas protestaron por falta de insumos. Representantes del gremio de médicos y enfermeros del Hospital José María Vargas en Caracas protestaron este martes por la falta de insumos médicos para atender a los pacientes que ingresan a diario en el centro de salud. El médico cirujano Daniel Sánchez expresó que los nuevos brotes de virus como dengue, sarampión y paludismo que han surgido en el país no pueden ser atendidos correctamente por la escasez de medicamentos. Estamos protestando porque nuestros pacientes no tienen suficientes alimentos, porque no hay suficientes medicamentos para atender a los pacientes del hospital, dijo Sánchez. Otra de Tarek William Saab, el DGCIM capturó a 2 fiscales por corrupción y extorsión. Con estos detenidos ascienden a 18 los fiscales puestos a la orden de la justicia por estar implicados en estos delitos. El principal titular del Informador, diario de Barquisimeto, es el siguiente: funcionaria del CLEL, eso significa Consejo Legislativo del Estado Lara, se robó 8.000 millones. Los diputados opositores en el Consejo Legislativo del Estado Lara, Filiberto Peña y Sagrario Pérez, confirmaron que la administradora del Legislativo cometió el millonario desfalco a través de varias transferencias electrónicas. La situación llegó al punto de que no dejó dinero ni para pagar a los trabajadores. El paradero de la funcionaria se desconoce, pero acotaron: las autoridades les siguen la pista. La Patilla dice que habrían girado orden de captura contra la diputada Gaby Arellano por apoyar ante juicio a Maduro, informó Salvatore Lucchese. El abogado Salvatore Lucchese informó este martes que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional confirmó orden de captura contra la diputada opositora Gabriela Arellano por apoyar el antejuicio de mérito que se realizó contra el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, esto no se ha concretado, ni siquiera hay otro tipo de informaciones al respecto. Aparentemente, Gaby Arellano está bien, lo cual no indica que no haya que estar pendientes del tema. Gerente de PDVSA fue asesinado en Maracaibo, nos dice el Nacional. Los sujetos lo mataron y no se llevaron nada. El lunes en la mañana, un hombre de 51 años de edad, identificado como Félix Jesús Franco Segovia, fue acribillado por 2 delincuentes que intentaron robarle su vehículo en Maracaibo, estado Zulia. La víctima tenía 14 años de servicio en PDVSA y era gerente de la filial petrolera. 10 venezolanos fueron asesinados durante las protestas del primer trimestre de 2018, nos dice el Correo del Caroní, que cita al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que registró 2.414 protestas en los primeros 90 días de 2018, equivalentes a un promedio de 26 diarias. Es una cifra un poco superior a la que registra el Ministerio de Interior y Justicia. Y cierro con una información realmente escalofriante. La trae el Nacional de BBC Mundo y dice: se fue la luz cuando los doctores ya me habían abierto el vientre. La crisis eléctrica en Venezuela ha afectado las zonas más pobladas del país. Las interrupciones han dejado sin luz durante varias horas y hasta por días a muchos sectores. Las lluvias y bajones de luz hacen que los transformadores fallen con frecuencia. Y cuenta el caso de Kareli Zulbarán, empleada bancaria de 31 años, quien durante la cesárea de su bebé, Lucas Andrés, sufrió un apagón cuando los médicos la tenían ya abierta para sacarle al muchacho.
Tremendo. 6:54 minutos. Hasta aquí titulares de la mañana. Que este día, 11 de abril de 2018, sea todo lo que ustedes esperan de él. Y recuerden a las víctimas de aquel fatídico día. Hasta mañana. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. CompuPeriquito.com, recargamos tus ideas. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.